Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo. Que viva Cristo. Que viva Cristo. Que viva el Rey. Que viva Cristo. Que viva Cristo. Que viva Cristo. Que viva el Rey. Piensa, Señor, en tu alianza, no olvides sin remedio la vida de tus pobres. Levántate, oh Dios, y defiende tu causa, no olvides las voces de los que acuden a ti. Nos unimos a los amigos de Jesús en Guayaquil, Ecuador, que nos envían sus intenciones. Berta Poveda, Chiley Ramírez, Luis Maldonado, Yesenia Mando. Y también vamos a orar dándole gracias a Dios por la curación milagrosa de Jenny Parales, también por Edgar Mora, Arnold Lara Beltrán, el bautismo de Sara Lara y las almas de Blanca Ludizaca, Anselmo Ramírez, Azucena Barrera y América Rodríguez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con ustedes. Al iniciar nuestra sagrada Eucaristía, reconozcamos nuestros pecados. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Vemos. Una sus manos en casa, cierre sus ojos, presente sus peticiones al buen Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien podemos llamar Padre, aumenta en nuestros corazones el espíritu filial para que merezcamos alcanzar la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Me vino esta palabra del Señor. Hijo de Adán, vives en la casa rebelde. Tienen ojos para ver y no ven. Tienen oídos para oír y no oyen, pues son casa rebelde. Tú, hijo de Adán, prepara el ajuar del desierto y emigra a la luz del día, a la vista de todos. A la vista de todos emigra a otro lugar, a ver si lo ven, pues son casa rebelde. Saca tu ajuar como quien va al desierto, a la luz del día, a la vista de todos. Y tú, sal al atardecer a la vista de todos como quien va al destierro. A la vista de todos, abre un bosque en el muro y saca por allí tu ajuar. Cárgate al hombro el hatillo, a la vista de todos.
sácalo en la oscuridad, tápate la cara para no ver la tierra, porque hago de ti una señal para la casa de Israel. Yo hice lo que me mandó, saqué mi ajuar como quien va al destierro a la luz del día. Al atardecer abrí un boquete en el muro, lo saqué en la oscuridad, me cargué al hombro el hatillo a la vista de todos. A la mañana siguiente me vino esta palabra del Señor. Hijo de Adán, ¿no te ha preguntado la casa de Israel, la casa rebelde, qué es lo que hacías? Pues respóndeles. Esto dice el Señor. Este oráculo contra Jerusalén va por el príncipe y por toda la casa de Israel que vive allí. Di, soy señal para vosotros, lo que yo he hecho lo tendrán que hacer, ellos irán cautivos al destierro. El príncipe que vive entre ellos se cargará al hombro el hatillo, abrirá un boquete en el muro para sacarlo, lo sacará en la oscuridad y se tapará la cara para que no lo reconozcan. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. No olvidéis las acciones de Dios. No olvidéis las acciones de Dios. Tentaron al Dios Altísimo y se rebelaron negándose a guardar sus preceptos. Desertaron y traicionaron como sus padres fallaron como un arco engañoso. No olvidéis las acciones de Dios. Con sus altazanos lo irritaban, con sus ídolos provocaban sus celos. Dios lo oyó y se indignó y rechazó totalmente a Israel. No olvidéis las acciones de Dios. Abandonó sus valientes al cautiverio, su orgullo a las manos enemigas, entregó su pueblo a la espada y encolerizado contra su heredad. No olvidéis las acciones del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, enséñame tus leyes. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se adelantó Pedro y le preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el empleado aquel, encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciéndole: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda.
Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estas parábolas, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarte y danos tu gozo eterno. Amén. Hoy vamos a meditar en el capítulo 12 del libro de Ezequiel, del versículo del 1 al 12. Le habla el Señor a Ezequiel y le dice: hijo de Adán, vives en la casa rebelde. Tienen ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen, pues son casa rebelde. Nosotros encontramos que Jesús también en el Evangelio habla la misma frase: hoy tienen oídos para oír y no oyen, tienen ojos para ver y no ven. Aquí lo que está esta expresión expresando es la rebeldía, la ceguera espiritual. Y es que nosotros podemos continuamente decirle no a la gracia de Dios. Y cuando uno le dice no a la gracia de Dios, que le habla a la conciencia, que le inquieta, que le manifiesta que no está obrando bien, entonces nosotros vamos cayendo voluntariamente en la ceguera y en la sordera espiritual. Y es el mal más grave, porque ustedes recuerden que los fariseos y los saduceos y toda la clase dirigente llegó a ese estado de ceguera espiritual porque conocían las escrituras, le daba la enseñanza clara, pero por orgullo, por soberbia, se negaban a aceptar lo que Jesús les orientaba. Pues aquí el pueblo ha llegado a ese estado espiritual de rebeldía, de ceguera voluntaria, de insensatez. Y miren lo interesante, porque hoy él a la luz del día le dice: prepara el ajuar del destierro y emigra a la luz del día, a la vista de todos. Es decir, le hace que de una manera evidente él tome un ajuar que es supremamente tranquilo, es decir, suave, ligero. ¿Por qué? Porque la marcha es larga. Es decir, lo que echa en la maleta es una cosa que indica la deportación. Pero, ¿qué era lo que había ocurrido? ¿Por qué le pide el Señor eso a Ezequiel? Ya algunos habían sido deportados a Babilonia. Los que quedaban otro pueblo, otra parte del pueblo, pero tenían una tranquilidad, no buscaban el cambio, sino una falsa tranquilidad. Esto que estamos pasando es breve, esto vamos a regresar, decían los que estaban ya deportados, pronto a nuestra tierra. Y los que habían quedado, la clase pobre, estaban en una zona de confort, aquí no va a pasar nada. Y esas falsas confianzas destruyen mucho los pueblos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos caer en nuestros propios países, es decir, aquí no nos va a pasar lo que ha pasado en otros países, que llega la gente y no tiene ni siquiera dónde comer, la economía se quiebra. Todos esos argumentos y falsas confianzas son malos. Uno tiene que hacer un examen profundo.
porque eso es quizás lo que más ha causado que se propague el COVID. La gente dice, eso no va a pasar nada, a mí no me va a llegar eso, nadie se va a morir, eso, despreocupémonos, no va a ocurrir. Entonces, pero aquí el pueblo estaba en esa falsa confianza. ¿Y qué era lo que Dios quería que él expresara? Porque así sucedió. Su gobernante, Sedecías, ¿qué hizo? Se voló. Eso aparece en Segunda de Reyes capítulo 25 del 3 al 7 y ustedes también lo pueden constatar en Jeremías 39. Dice que hizo un boquete en la pared y por cobardía se voló sin que nadie lo viera. Entonces, miren lo que ocurrió con él. Resulta que una vez que él huye cobardemente, aquí en el texto aparece, abrí un boquete en el muro, lo saqué en la oscuridad, me cargué al hombro el latillo, a la vista de todos, que eso fue lo que hizo Sedecías. Y después dice, ¿no te has preguntado la casa de Israel, la casa rebelde, qué es lo que hacías? Pues mire lo que dice el Señor, soy señal para ustedes. Lo que yo he hecho lo tendrán que hacer ellos e irán cautivos al desierto. Miren cómo es de importante uno saber leer los signos de los tiempos y que uno aprenda a reconocer el peligro espiritual en el que uno vive. ¿Cuál es ese peligro espiritual? La falsa confianza. Recuerden ustedes que los místicos y personas como San Ignacio de Loyola dice que el demonio da una falsa paz, una falsa tranquilidad. Y Monseñor Fulton Sheen habla de lo mismo, dice que cuando uno está en el estado de pecado, el demonio lo estimula para que vaya más, si está en el pecado venial, pues que llegue al pecado mortal. Y cuando está en el pecado mortal, que se sienta tranquilo y que use frases tan especiales como las que usamos hoy en día. Todo mundo lo hace. ¿Eso qué problema hay? Pues de esa misma manera el pueblo actuó y no hubo cambio y cayó en la ruina. Allí es donde nosotros tenemos que tener muy claro el peligro de la falsa confianza cuando estamos en el pecado mortal. Y es ahí donde uno debe suplicarle a Dios, inquiétame, no me dejes tranquilo en el pecado, no me dejes tranquilo en la oscuridad. Miren una cosa que es bello este Salmo 77. Tentaron al Dios Altísimo y se rebelaron negándose a guardar sus preceptos. Traicionaron como sus padres, fallaron como un arco engañoso. Y habla de los pecados de ellos con sus altosanos, es decir, recuerden ustedes que los altosanos era ir a las montañas y hacer altares a los ídolos. Provocaron sus celos, Dios lo oyó y se indignó y los rechazó totalmente. Los abandonó. ¿Y por qué los abandonó? Porque ellos estaban en el orgullo y los dejó en las manos de sus enemigos. Pues no es tanto que Él los deje como que uno se coloque en las manos del mal, en las manos del pecado. Y debe uno, como dice el Evangelio de hoy, ¿cuántas veces tengo que perdonar? El número 7 en la Biblia indica la perfección, el 6 lo imperfecto. Él está diciendo, bueno, con 7 veces es suficiente, es lo perfecto. Pedro, y Dios le habla que no hay límites al perdón. Y en el libro del Génesis, en el capítulo 4, versículos 23 y 24, Lamed había expresado que la venganza iba hasta 70 veces 7. Pues Jesús quiere quitar todo el espiral de venganza que se había manejado durante mucho tiempo justificado. Y 70 veces 7 quiere decir siempre. Es decir, no nos cansemos de perdonar.
No nos cansemos, porque el perdón es lo único que arranca la violencia. Y es muy importante decir, como el apóstol San Pablo, que Jesús canceló, dio muerte a la ley del pecado, del odio, y sembró en lo profundo del corazón el perdón. Cuando ustedes miran el cuadro del fondo de la Divina Misericordia, Él tiene las manos así y tiene las huellas del pecado, es decir, Él no se cansa de ofrecer el perdón y de bendecir a los enemigos, aquellos que lo llevaron a la muerte y la muerte en cruz. Pero cuando su mano está colocada en su corazón, es que nosotros muchas veces necesitamos el corazón de Él, hacer un trasplante, decirle, yo te doy mi corazón ofendido, herido, mi corazón que sufre, dame tu corazón para poder perdonar. Y es un trasplante que nosotros necesitamos hacer. Hoy, Él nos presenta un personaje debiendo talento. El talento era el equivalente a 35 kilogramos de oro. Pero aquí esa persona debe algo que no tiene capacidad de pagarlo nunca. Porque con el trabajo diario, ¿cuánto va usted a reunir? 350 toneladas de oro. Es imposible que la persona lo haga. Entonces el Señor está mostrando que la deuda de este hombre ha sido tan grande que ha causado daño hasta su propia familia. Miren cómo dice que para pagarlo, porque era la ley de su época, era como se pagaban las deudas. Dice, vendan a su mujer, a sus hijos, a sus posesiones y que así pague. El pecado en nosotros muchas veces cuando va creciendo arrastra con la familia, arrastra con los hijos, lleva consecuencias dolorosas a todos los miembros. Es decir, va creciendo y es como este COVID-19, va arrasando con economía, va arrasando con seres queridos, va arruinando a muchas personas. Y esto es también para nosotros una manera de que examinemos que la ofensa a Dios va creciendo y llega un momento en que no hay cómo parar todo el mal que nosotros vamos sembrando. Y el gesto que debemos nosotros descubrir es que nuestra deuda es incalculable. Nosotros no podemos sentir que no hemos hecho nada malo, porque ese es el gran problema nuestro. Hoy hemos perdido el sentido del pecado. De hecho, hay un doctor que ha hablado y ha escrito un libro que él dice, ¿qué ha pasado con el pecado? Es así su título, ¿qué ha pasado? Y mire, cuando las personas no han reconocido su pecado, esto ha traído consecuencias graves. Hoy las personas por eso ante el pecado se ha vuelto o termina en la cárcel la persona o termina enferma psiquiátrica. Y este doctor dice que de cada 6 personas de pacientes psiquiátricos o con problemas serios psicológicos, dice que por lo menos 4 tienen la raíz en un no reconocimiento del pecado. ¿Por qué digo un no reconocimiento? Hay personas que se arrepienten de lo que han hecho, lo reconocen, pero lo vuelven una culpa. Culpa no dañina, no sana. Yo soy un infeliz, yo he obrado el mal. Y puede ocurrir lo de Judas, que piensan suicidarse o causarse daño. Pero no acuden a quien ayuda a salir del pecado, que es la verdadera conversión, la gracia de Dios. Es decir, la conversión, esa metanoia, es producida por la acción del Espíritu Santo en nosotros. De allí que por eso el Espíritu de Dios es el que nos hace reconocer el pecado. Pues en este texto sagrado, una de las cosas que hoy necesitamos reconocer es lo que ha endurecido nuestro corazón.
Hay personas que nosotros no son indiferentes. Y no son indiferentes porque con una sola frase hemos endurecido el corazón. Con esto que hiciste se me salió del corazón. Usamos eso. O yo nunca vuelvo a creer en esa persona. Y tomamos decisiones de matarlo en nuestra vida. Aquí en este texto sagrado es importante tener en cuenta porque esto puede ocurrir en nuestros hogares y en nuestras familias. Incluso el derecho romano también era un derecho duro, sin corazón y sin compasión y sin espacio para los frágiles, para los débiles. Por eso, ¿qué quiere el Señor a través de este texto sagrado? Primero, que la iglesia sea un lugar de acogida, no un lugar de condena. Y esto es fuertemente predicado por el Papa Francisco. Y hay muchas personas que tienen miedo cuando se habla de la divina misericordia. Pero es que la divina misericordia es la tabla de salvación para el pecado. Esto no quiere decir que uno no tenga que reparar el daño que ha hecho. Porque muchas personas piensan que cuando una persona se confiesa no debe reparar el daño que ha hecho. Claro, la iglesia nos lo enseña, el pecado es perdonado, pero nosotros tenemos que reparar el daño que hemos hecho hasta donde sea posible. Si yo me involucré en un aborto, pues yo debo, después de esa confesión, ser una persona provida, ayudar a salvar vidas, vincularme en todo lo que sea defensa de la vida. Por supuesto, si yo me tomé un dinero que no era mío, pues yo me confieso, pero yo debo devolver ese dinero. Es decir, por eso es importante que nosotros miremos esa característica. Y es la característica que aquí muestra el texto sagrado. Recibe el perdón, pero cierra el corazón a perdonar a los demás. Recibe la misericordia de Dios y se cierra a mirar al otro que le debía una migaja. No era comparado lo que allí le estaba perdonando. Por eso le dice, siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné porque me lo pediste, ¿no debías también tener compasión de tu compañero como yo la tuve conmigo? Mire, la misericordia va más allá de la justicia. Si nosotros no llegamos a la misericordia, y que es ir más allá, nuestro mundo está realmente perdido. Y es por eso que nosotros en nuestro país, cuando se ha hecho este acuerdo de paz, ciertamente es eso lo que se pide, que reparen los paramilitares, que reparen los guerrilleros, que repare el gobierno en todos los actos que se hicieron de daño. Esa reparación tiene que ser integral y tiene que ser para todos. Y es allí que nosotros no podemos esperar que a nosotros se nos perdone, pero de parte nuestra hasta negar, yo no he hecho eso, yo no he obrado eso, yo buscar excusas. Mire, las excusas para no perdonar no funcionan con Dios, porque cuando nosotros nos cerramos a la misericordia, no estamos solo dispuestos a recibirla, pero no a darla, es ahí donde nosotros vamos por el camino de la perdición. Y el camino de la perdición es el odio. El camino de la perdición es cuando nosotros no restauramos a las otras personas. Por eso qué bella esa espiritualidad de la divina misericordia, cuando uno dice, Jesús, en ti confío, se abandona en la misericordia de Dios, pero también se compromete a practicar las obras de la misericordia, que son necesarias hoy más que nunca cuando nuestro corazón se ha congelado y cuando nosotros muchas veces tenemos la ceguera espiritual que nos habla la primera lectura de hoy. Ciegos para ver nuestros pecados, nuestra maldad, y los ojos bien abiertos para ver la de los demás.
Presentemos a nuestro buen Dios nuestras súplicas pidiendo a Dios que nosotros seamos no un espacio de condena, sino de misericordia. Oremos con fe a Dios Padre Todopoderoso, que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, y pidamos por la salvación de los vivos y los difuntos, digamos, te rogamos, óyenos. Para que el pueblo cristiano se afiance en la fe y en el perdón, buscando el progreso de los pueblos, roguemos al Señor. Oramos por el pueblo boliviano, por sus momentos difíciles que está viviendo en cada una de sus provincias, de odio y de división, para que el Señor los libre del mal de la guerra, roguemos al Señor. Oramos por cuantos carecen de trabajo y alimento y casa, para que le encuentren también la ayuda de Dios y que Él sea ese Padre verdadero, roguemos al Señor. Oramos por nuestros hermanos difuntos, Blanca Ludizaca, Anselmo Ramírez, Azucena Barrera y América Rodríguez, para que puedan gozar de la eterna compañía de los santos, roguemos al Señor. Oramos por todos los que participamos del pan de vida, para que siempre nos alimentemos de él y podamos ser instrumentos de la misericordia del Señor. Nos unimos a todos aquellos que están afligidos, para que sientan el consuelo y la ayuda del Señor, roguemos al Señor. Colocamos aquí ante la presencia de Dios todas las súplicas que nos presentan en las redes sociales, para que el Señor les bendiga y les ayude. Señor, que nuestra oración suplicante sirva de provecho a tus hijos, para que los libre de todos los pecados y los haga partícipes de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el briñador, se convierte en ahora en pan y en vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora en pan y en vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos. Bendito sea el Señor, será para nosotros, será para nosotros. Dios nos hace Eucaristía en el amor, no la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. En el momento de ofrecer el sacrificio de la Iglesia, oren hermanos a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, las ofrendas que le has dado a tu iglesia. Acepta, Señor, los dones que le has dado a tu iglesia, para que pueda ofrecértelos, y transfórmalos en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias, Señor Padre Santo, porque no dejas de llamarnos a una vida plenamente feliz. Tú, Dios de bondad y misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a recurrir confiadamente a tu clemencia. Muchas veces los hombres hemos quebrantado tu alianza,
pero tú, en vez de abandonarnos, has sellado de nuevo con la familia humana, por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, un pacto tan sólido que ya nada lo podrá romper. Y ahora, mientras ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, lo alientas en Cristo para que vuelva a ti, obedeciendo más plenamente al Espíritu Santo y se entregue al servicio de todos los hombres. Por eso, llenos de admiración y agradecimiento, unimos nuestras voces a las de los coros celestiales para cantar la grandeza de tu amor y proclamar la alegría de nuestra salvación. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de los ángeles en el cielo, te alaba el coro de la iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Oh Dios, que desde el principio del mundo haces cuanto nos conviene, para que seamos santos como tú mismo eres santo. Mira a tu pueblo aquí reunido y derrama la fuerza de tu Espíritu, de manera que estos dones sean para nosotros cuerpo y sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros somos hijos tuyos. Cuando nosotros estábamos perdidos y éramos incapaces de volver a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo en nuestras manos para ser clavado en la cruz. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras cenaba con ellos, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Igualmente, después de haber cenado, sabiendo que él iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo, por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz, lleno del fruto de la vid, y de nuevo te dio gracias, y lo pasó a sus amigos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Adorado seas, Señor. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al hacer el memorial de Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz definitiva, y celebrar su muerte y resurrección en la esperanza del día feliz de su retorno, te ofrecemos, Dios fiel y verdadero, de la víctima viva, que devuelve tu gracia a los hombres. Mira con amor, Padre de bondad, a quienes llamas a unirse a ti, y concédeles que, participando del único sacrificio de Cristo,
formen por la fuerza del Espíritu Santo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos en comunión de fe y amor con el Papa Francisco, con nuestro obispo Óscar. Ayúdanos a preparar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo. Con María, la Virgen, los apóstoles y con nuestros hermanos, Blanca, Anselmo, Azucena, América, que confiamos a tu divina misericordia. Entonces en la creación nueva, liberada por fin de toda corrupción, te cantaremos la acción de gracias de Jesucristo, tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. A nuestro buen Padre Dios, digámosle: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con todo el amor de Cristo deseen fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, felices los invitados a la cena del Señor. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte espiritualmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permita jamás que me separe de ti. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que aumente en nosotros la acción de tu poder, para que, alimentados con estos sacramentos, tu gracia nos disponga a recibir las promesas con que los enriqueces por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El día sábado, que es esta solemnidad bien hermosa, entonces ustedes pueden tener ahí sus imágenes o el agua para poder bendecírsela en esta solemnidad. Y el 16, que es domingo, los invito a la parroquia a que gusten esta deliciosa lechona que nos va a servir para fondos
de poder construir el pedestal donde va a quedar el sagrario. Así que les invito, son 5,000 pesitos para que todos puedan comer la lechona con carne madurada baja en grasas. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Gracias por estar con nosotros. Pueden continuar en paz.